Ojalá los hijos de Isabella fueran nuestros únicos nietos, dijo mi madre, justo delante de mi hija de 9 años. Ella salió corriendo llorando. Yo no lloré. Tomé acción. 3 días después, sus vidas empezaron a desmoronarse. Claro, aquí tienes la historia con los nombres de los personajes adaptados y traducida al español. Ojalá los hijos de Isabella fueran nuestros únicos nietos, dijo mi madre justo delante de mi hija de 9 años. Ella salió corriendo y llorando. Yo no lloré. Tomé cartas en el asunto. 3 días después, sus vidas comenzaron a desmoronarse. Se supone que los cumpleaños sacan lo mejor de las personas. En mi familia, sacan la verdad. Era el cumpleaños de mi madre, y todo el circo se había reunido en su casa. Mi hermana Isabella y su esposo Javier, radiantes como siempre con sus 3 pequeños prodigios, Mateo el poeta, Sofía la pianista y Camila, que probablemente cantaba antes de saber hablar. Y luego yo, Elena, la decepción, que aparecí con una sola hija, Rosa. Rosa estaba sentada en el borde del sofá, balanceando las piernas, aferrada a la tarjeta que había hecho, un corazón deforme dibujado con un crayón rojo. Había trabajado en ella durante horas. Le dije que era perfecta. Y lo creía. Después del pastel y la incómoda charla, alguien, probablemente mi madre, sugirió que los niños hicieran algo especial para la abuela. Esto es lo que pasa cuando la mitad de tu familia trata a los niños como focas de circo. Los hijos de Isabella fueron primero, por supuesto. Mateo recitó un poema que había escrito, que sonaba sospechosamente a algo sacado de una antología escolar. Sofía tocó una pieza al piano, con los dedos pulcros, ensayados, seguros. Camila cantó una cancioncilla dulce. Todos aplaudieron como si estuvieran viendo a niños prodigio audicionar para Juilliard. Entonces le tocó a Rosa. Es tímida, siempre lo ha sido, pero quería intentarlo. Se puso de pie, con las manos temblando, y empezó a cantar Feliz cumpleaños. Solo eso, algo sencillo. Su voz temblaba. Se equivocó en una nota. En la segunda línea, tropezó, con las mejillas sonrojadas. A mitad de camino, se le cerró la garganta y se quedó en silencio. Hubo una pausa, un educado y escaso aplauso. Los hijos de Isabella intercambiaron miradas como si acabaran de ganar una competencia. Rosa se sentó, con la tarjeta aún en la mano, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Y entonces Mateo, siempre el presumido, intervino: «¿Puedo hacer otro, abuela?». Se lanzó con otro poema, esta vez impecable. La habitación se llenó de nuevo con cálidos aplausos. Fue entonces cuando mi madre lo dijo. Se rió entre dientes, todavía sonriendo a los hijos de Isabella, y dijo: «A veces desearía que fueran nuestros únicos nietos». Lo dijo a la ligera, como si fuera divertido. Mi padre asintió, con los labios apretados en una línea satisfecha. Isabella sonrió incómodamente, pero no se opuso. Nadie lo hizo. La risa solo se desvaneció cuando Rosa se quedó helada. Miró a mi madre, luego a mí, y entonces las lágrimas se desbordaron. Salió disparada. Su silla raspó el suelo y huyó por el pasillo, sollozando, con sus pequeños hombros temblando. El silencio en la habitación era tan pesado que ahogaba. Me levanté, el corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a vomitar. «Elena», dijo mi madre, su voz airosa, displicente. «Oh, por el amor de Dios, solo era una broma». «¿Una broma?». No respondí. No confiaba en mí misma para hacerlo. Caminé por el pasillo y encontré a Rosa acurrucada en el suelo, apretando su tarjeta de crayón contra su pecho. Sus mejillas estaban mojadas, manchadas, su pequeño cuerpo temblaba. Me agaché y la abracé. «Vamos», susurré. Tenía un nudo en la garganta. «Nos vamos». Y eso fue todo. Sin confrontación dramática, sin una escena, solo yo, mi hija y la puerta. Pasamos por el comedor. Los hijos de Isabella estaban sentados rígidamente. Mi padre miraba la mesa, y la sonrisa de mi madre se había agriado en algo frágil. El pastel estaba intacto. Nadie nos detuvo. Afuera, el aire era fresco. La pequeña mano de Rosa se aferró a la mía como si su vida dependiera de ello.
En el coche, se acurrucó contra mí, su respiración entrecortada, sus lágrimas empapando mi manga. ¿Qué se dice en un momento así? No lo decían en serio. Sí, lo hacían. No es verdad. Para ella, se sentía verdad. Para mí, solo era la confirmación de todo lo que había sabido toda mi vida. Así que dije lo único que podía: tú lo eres todo para mí. ¿Me oyes? Todo. Asintió contra mi hombro, pero no parecía convencida. Arranqué el coche. La voz de mi madre todavía resonaba en mi cabeza. Ligera, descuidada, cruel. A veces desearía que fueran nuestros únicos nietos. Pensaron que era una broma. Pensaron que pasaría. No tenían ni idea. Porque para mi hija, no fue una broma. Fue una herida. Y para mí, fue la gota que colmó el vaso. Todavía no lo sabían. Pero pronto sus vidas comenzarían a desmoronarse. A la gente le gusta decir que todos los niños son una bendición. Mis padres nunca recibieron ese memorando. Nací cuando apenas tenían 18 años, todavía eran unos niños. No fui planeada. No fui deseada. Y aunque nunca lo dijeron directamente, lo sentí en cada mirada, cada suspiro, cada broma. Nos la debes, Elena, se reía mi padre. Podríamos haber estado en la universidad si no fuera por ti. Nos costaste todo, añadía mi madre con una sonrisita, siempre enmarcado como humor, siempre seguido de una risa. Pero yo sabía, incluso a los 6 años, que no eran bromas. Y luego, unos años más tarde, llegó Isabella. La niña de oro. Fue la que eligieron, la que quisieron cuando eran mayores, estaban casados, asentados. Ella recibió los globos, los álbumes de fotos y los aplausos. Yo recibí la ropa usada de los primos y los chantajes emocionales. Esa fue la historia de mi infancia. Isabella brillaba. Yo sobrevivía. Así que me hice una promesa. Si no podía ser deseada, sería innegable. En nuestra familia, nadie estudiaba. Éramos de clase trabajadora hasta la médula. Pero me sumergí en los libros como si mi vida dependiera de ello. Porque así era. Cada examen, cada nota, cada solicitud de beca era un peldaño para salir del pozo. Y cuando conseguí una beca completa para la Facultad de Derecho, pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente había hecho algo digno de orgullo. No tuvieron que pagar ni un céntimo. Se sintieron aliviados. Una carga menos, oí decir a mi madre. Imagina que tu hija gana una beca y tu primera reacción es alivio. Ya no tienes esa responsabilidad. Aún así, pensé que tal vez una vez que fuera abogada, una vez que tuviera éxito, me verían de otra manera. Mis padres tenían una empresa de reparto. Solo un par de furgonetas, pero suficientes dolores de cabeza para toda una vida. Licencias, permisos, inspecciones, cosas que nunca hacían bien. Crecí escuchándolos quejarse. Si tuviéramos un abogado en la familia, estaríamos a salvo. Así que decidí, bien, seré esa abogada. Seré la que nos salve a todos. Por un tiempo, funcionó. Me gradué, conseguí un buen trabajo en un bufete, empecé a ganar dinero de verdad. Por primera vez, no iba justa de dinero. Incluso empecé a enviarles dinero, $300 al mes, para ayudar con la hipoteca. Por primera vez en sus vidas, tenían una hija que les pagaba. Y en cuanto a su negocio de reparto, puse orden. Presenté su documentación, discutí con inspectores, redacté respuestas a quejas de la competencia, todo pro bono, por supuesto. Antes de mí, las demandas eran constantes. Después de mí, el caos desapareció. Su pequeña empresa incluso creció. Y por primera vez, pensé, quizás finalmente lo he logrado. Quizás me he ganado su respeto. Luego vino el ascenso, el grande. Tenía poco más de 30 años, soltera, en camino a un puesto que habría duplicado mi salario. Mis padres estaban exultantes, prácticamente mareados, planeando cuánto más podría ayudar. Y entonces, la vida pasó. Me quedé embarazada. No planeado, no esperado. Una relación casual que nunca estuvo destinada a durar. Él ve a Rosa a veces, pero no está realmente en el cuadro.
Mis padres me dijeron que me deshiciera de ella. No arruines tu vida. Ese fue su consejo. Pero en el segundo que vi esa prueba, algo en mí cambió. Por primera vez, no me sentí como un error. Sentí que tenía un propósito. Así que la tuve. Y Rosa ha sido la mejor decisión que he tomado. Mis padres estaban furiosos. Has vuelto a arruinarlo todo. Renuncié al ascenso. Acepté un puesto con menos sueldo y horario flexible. Cambié prestigio por equilibrio, y era feliz. Todavía lo soy. Pero mis padres nunca me perdonaron por elegir el amor sobre el dinero. Ahora Rosa tiene 9 años, es dulce, tímida, siempre dibujando en su cuaderno, más segura con un lápiz que con un micrófono. Ella es mi mundo. Y a pesar de todo, a pesar de su resentimiento, sus constantes indirectas, sigo ayudando a mis padres. $300 al mes para su hipoteca, trabajo legal gratuito para evitar que su negocio se desmorone. Porque pensé, quizás es lo que hace una buena hija. Quizás algún día lo verán. Y luego, hace solo unas semanas, todo cambió. Recibí otra oferta. Un prestigioso bufete de abogados, un salario alto, horarios flexibles. El tipo de puesto que una vez rechacé cuando estaba embarazada de Rosa. Se sintió como el destino, una segunda oportunidad. Y esta vez, podía aceptarlo. Rosa ya era mayor. Podía equilibrarlo. Planeaba sorprender a mis padres con la noticia en el cumpleaños de mi madre, decirles, ya no tienen que preocuparse. Yo me haré cargo. Pueden jubilarse. Pero antes de que pudiera abrir la boca, mi madre miró a mi hija y dijo que deseaba que los hijos de Isabella fueran sus únicos nietos. Y en ese momento, todos los años de sacrificio, todas las bromas, todas las deudas que había pagado y que nunca fueron mías, me golpearon como un puño. No era su red de seguridad. Era su chivo expiatorio. Y Rosa era solo un daño colateral. Así que cuando salí de esa casa con la mano de mi hija en la mía, sabía algo que ellos no. Pensaron que era solo otra broma. Pensaron que lo superaría como siempre. Pero yo había terminado. Y pronto sus vidas comenzarían a desmoronarse. En el camino a casa, Rosa miraba por la ventana, en silencio, con la cara pegada al cristal. Quería llenar el silencio, decir algo que deshiciera lo que acababa de oír. Pero no hay palabras que puedan desoír la crueldad. Más tarde, arropada en la cama con su cuaderno de bocetos sobre las rodillas, finalmente preguntó, ¿por qué diría eso la abuela? Lo decía en serio. Y ahí estaba, la pregunta que ningún niño debería tener que hacer. Me senté a su lado. Lo que dijo estuvo mal. Fue cruel, y no importa si pensaba que era una broma, porque no fue divertido. Su barbilla tembló. Pero parecía que lo decía en serio. Estaba equivocada, dije con firmeza. Lo que importa eres tú. Eres increíble, y nunca dejaré que nadie te haga sentir menos que eso. No fue un discurso. No fue florido, pero era la verdad, y necesitaba oírla. Esa noche, una vez que Rosa se durmió, abrí mi portátil y entré en mi aplicación bancaria. Mi pulgar se detuvo sobre el botón un momento antes de presionarlo. Cancelar transferencia recurrente. $300 al mes. Confirmar. Fue casi ridículamente fácil. Un clic para borrar años de obligación. Años de intentar comprar un afecto que nunca estuvo a la venta. Luego redacté un último mensaje. No me pidan más ayuda legal. Contraten a su propio abogado. Miré la pantalla, le di a enviar y cerré el portátil. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Mamá, hablaremos cuando te calmes. Papá, no hagas nada precipitado. Te arrepentirás. Silencié la conversación. Esa tarde, los mensajes habían cambiado. Mamá, la renovación de la licencia vence. ¿Puedes presentarla? Te lleva 5 minutos. Isabella, oye, ¿puedes hacerle un favor rápido a papá? Es importante. Puse el teléfono boca abajo. El silencio se prolongó durante días, interrumpido por notificaciones que ignoré. Entonces la desesperación se instaló. Papá, si no cumplimos este plazo, nos multarán.
Por favor, Elena. Mamá, contesta el teléfono. Deja de ser infantil. Solo hace el papeleo. ¿Infantil? La ironía casi me hizo reír. Los dejé cocerse en su propio jugo. Dejé que las llamadas se acumularan. Mensajes de voz apilándose uno sobre otro. Cada uno un poco más tenso, un poco más frenético. Finalmente, después de 4 días de silencio, respondí, no con una llamada, sino con un mensaje de texto. Contraten a un abogado. He terminado. 1 hora después, mi teléfono volvió a sonar. Lo dejé pasar al buzón de voz, luego otra vez, y otra vez. A la 10ª llamada, contesté. ¿Qué te pasa?, espetó mi madre. No puedes simplemente cortarnos el grifo. Ya lo hice, dije. La voz de mi padre irrumpió, pesada e indignada. Nosotros te criamos. Te lo dimos todo. Casi me reí, una risa seca y amarga. Y he estado devolviéndolo desde entonces. Pero mi deuda está saldada. Eres una desagradecida, siseó mi madre. No, dije, soy libre. Y colgué. Esa noche, Rosa se sentó en la mesa de la cocina dibujando con una seriedad que normalmente solo veía cuando intentaba hacer sus deberes de matemáticas a la perfección. Me empujó el papel tímidamente. Era un dibujo de una niña sosteniendo un pincel, más alta que una montaña. ¿Esa eres tú?, pregunté. Ella asintió. Ojalá pudiera ir a esa escuela de arte, a la que va la amiga de Sofía, pero cuesta demasiado, ¿verdad? Miré su dibujo de nuevo, la niña que era más alta que las montañas. Ya no, dije. Me parpadeó. ¿Qué quieres decir? Sonreí, la primera sonrisa real que había sentido en semanas. He encontrado una manera. Vas a ir a esa escuela. Su cara se iluminó por primera vez desde las palabras de mi madre. Rosa sonrió ampliamente, sin reservas, pura alegría derramándose por su rostro. Era la mirada de una niña que volvía a creer. Si le hubieran preguntado a mis padres por qué dejé de ayudarlos, les habrían dado una respuesta muy simple: me volví una snob. Esa es la palabra que usaron. Me enteré por mi tía, que llamó una mañana con la voz goteando falsa preocupación. Cariño, tu madre dice que has cambiado desde esa gran oferta de trabajo. ¿Qué crees que eres demasiado buena para nosotros ahora? ¿Demasiado buena? Casi me reí. Dicho por las mismas personas que una vez me dijeron que quedarme con Rosa fue el peor error de mi vida. Se les olvidó la parte, dije secamente, donde le dijeron a Rosa que deseaban que los hijos de Isabella fueran sus únicos nietos. Hubo una pausa, una larga. Entonces mi tía susurró, ¿dijeron eso? Sí. Y así, la cadena de chismes cambió. Porque mientras mis padres estaban ocupados tejiendo la historia de cómo su hija desagradecida los había abandonado por dinero y prestigio, yo estaba plantando silenciosamente la verdad. Y la verdad, resultó, tenía dientes más afilados que cualquier rumor. Las llamadas comenzaron. Primos de los que no había oído hablar en años. Uno de los parientes políticos de Isabella. Incluso el hermano de mi padre, que apenas recordaba mi cumpleaños la mayoría de los años. ¿Por qué los dejaste de lado?, preguntaban todos, con voces susurrantes como si estuviéramos discutiendo un crimen. Así que se lo conté, sin ira, sin dramatismo. Solo la pura verdad. En el cumpleaños de mi madre, le dijeron a Rosa que deseaban que los hijos de Isabella fueran sus únicos nietos. Silencio, luego indignación. Pobre Rosa, jadeó una prima. Solo tiene 9 años. Increíble, murmuró otro. Y así, la historia cuidadosamente construida por mis padres sobre la hija abogada y snob comenzó a desmoronarse. Algunos parientes todavía susurraban que debía perdonar y olvidar. Pero la mayoría, comenzaron a mirar a mis padres de manera diferente, y mis padres lo sabían. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Fue una amiga del trabajo, alguien en quien había confiado semanas antes de la fiesta de cumpleaños. Le había contado sobre mi nueva oferta de trabajo, sobre cómo planeaba sorprender a mis padres con ella, para finalmente decirles que podían jubilarse. Sonaba vacilante cuando contesté. Elena, creo que he metido la pata. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasó?
Me encontré con tu madre y tu padre en la tienda, dijo rápidamente. Pensé que ya lo sabían, así que les pregunté cómo se sentían con la sorpresa. Me miraron como si me hubiera crecido otra cabeza. Dije, ya sabes, el ascenso, como ibas a decirles que finalmente podían relajarse con el dinero. Elena. Se pusieron pálidos como fantasmas. Cerré los ojos, la imagen clara en mi mente. Mi madre agarrando su carrito de la compra, la boca de mi padre abierta. Ambos dándose cuenta en un instante de lo que habían tirado por la borda. No lo sabían, dije. No, dijo mi amiga suavemente. Y por la forma en que se veían, creo que se dieron cuenta de lo que perdieron. Y fue entonces cuando la desesperación se disparó. Los mensajes que una vez exigían se volvieron melosos. Te extrañamos. Hablemos. Solo fue una broma. No lo decíamos en serio. La familia comete errores. Podemos arreglar esto. Y entonces, un sábado por la tarde, sonó el timbre. Abrí y me encontré a mis padres allí, sosteniendo el pastel más ridículo que había visto en mi vida. Era enorme, cubierto de glaseado pastel con, para nuestra nieta favorita, Rosa escrito en un tembloroso glaseado rosa. Si la falta de sinceridad fuera un deporte olímpico, se habrían llevado el oro. La sonrisa de mi madre estaba tan tensa que parecía dolorosa. Hicimos esto para Rosa, anunció alegremente. Para demostrarle cuánto la queremos. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan desafinado que dolía. Los abuelos normales insisten en que quieren a todos sus nietos por igual. Pero los míos decidieron coronar a una favorita de la noche a la mañana, como si eso borrara el hecho de que habían deseado que no existiera. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Rosa no está en casa. Sus rostros vacilaron, pero mi padre se recuperó. Entonces que lo vea más tarde. Solo queremos arreglar las cosas. Arreglarlo. Después de decirle a mi hija que no era deseada, pensaron que un pastel con mal glaseado y sonrisas falsas podría borrarlo. No vinieron aquí por Rosa, dije con calma. Vinieron aquí por mi dinero. Ese pastel no les comprará el regreso. La sonrisa de mi madre flaqueó. Mi padre apretó su agarre en la caja del pastel como si fuera un salvavidas. Por favor, susurró mi madre, la desesperación finalmente rompiendo. Solo déjanos entrar. No, dije. Tomen su pastel y váyanse. Y eso fue lo que hicieron. Dos figuras humilladas caminando por mi entrada, aferrando su soborno azucarado. El colapso del negocio vino después, lento al principio, y luego todo de golpe. Primero, se les pasó la renovación de una licencia. Una pequeña multa, molesto, pero sobrevivible. Luego vino la auditoría de cumplimiento, formularios faltantes, declaraciones incorrectas, el tipo de papeleo que yo solía manejar con los ojos cerrados. Las multas se duplicaron. Un mes después, un competidor presentó una queja. Mis padres intentaron manejar la audiencia ellos mismos. Más tarde me enteré por un pariente que estuvo presente. Tropezaron con la jerga legal, se contradijeron, prácticamente le entregaron el caso a la otra parte. Las sanciones acabaron con sus ahorros. A finales de año, la empresa de reparto estaba acabada. Isabella, que contaba con heredar el negocio, se quedó sin nada más que deudas. Y sin mis $300 al mes, sin su red de seguridad, mis padres se atrasaron en la hipoteca. En cuestión de meses, perdieron la casa. Mientras tanto, mi vida florecía en contraste. Rosa prosperaba en su nueva escuela de bellas artes. Una tarde, salió corriendo con un dibujo en las manos, sin aliento. Mamá, pusieron el mío en el tablón. La maestra dijo que es uno de los mejores de la clase. Por una vez, el trabajo de mi hija no fue ignorado. Por una vez, fue celebrada. En el trabajo, yo también prosperaba. El nuevo bufete me dio casos que me desafiaban, colegas que me respetaban. Ya no estaba solo sobreviviendo. Finalmente estaba donde pertenecía. Y luego estaba Daniel, un padre viudo que conocí en la escuela de Rosa. A su hija también le encantaba dibujar. Y pronto las tardes de juegos se convirtieron en conversaciones, las conversaciones, en cenas.
Por primera vez en años, sentí algo que pensé que había perdido, la posibilidad. A veces pensaba en el pastel, en la expresión de mis padres cuando se dieron cuenta de que no los dejaría entrar. Pensaba en la voz de mi amiga por teléfono describiendo lo pálidos que se pusieron cuando se dieron cuenta de lo que habían desechado. Y la verdad es que dolía, porque realmente había estado dispuesta a darles todo. Había estado dispuesta a cuidar de ellos por el resto de sus vidas. Pero en lugar de eso, eligieron una broma que no era una broma. Apostaron y perdieron. Mientras sus vidas se deshacían, la mía finalmente encajaba. Habían apostado todo a que yo siempre sería su red de seguridad. Y cuando me perdieron, lo perdieron todo. Un año después. Rosa es irreconocible de la niña tímida que una vez tropezó al cantar una canción de cumpleaños. En su escuela de Bellas Artes, sus dibujos cuelgan en el pasillo, y habla de colores y pinceladas con el tipo de confianza que solía soñar que tendría. Verla entrar a ese edificio cada mañana, con la cabeza en alto, vale más que cada céntimo que malgasté en mis padres. Mi propia vida también se ve diferente. El nuevo bufete se convirtió en mi hogar. El ascenso no fue solo un título, me dio estabilidad, respeto y la libertad de elegir mi propio futuro. Y Daniel, ya no es solo el padre viudo que conocí al dejar a los niños. Él y su hija Lilia se mudaron con nosotros hace unos meses. Cuando era niña, siempre imaginé que tendría 2 hijos propios algún día. Luego la vida pasó. Para cuando nació Rosa, estaba soltera y acercándome a los 40. Me dije a mí misma que ese sueño había terminado, que ella sería mi única hija, y estaba agradecida por ella. Pero aún así, en momentos de calma, lamentaba la familia que pensé que nunca tendría. Ahora, de alguna manera, ese viejo sueño se hizo realidad de una manera que nunca esperé. Rosa y Lilia son como hermanas, con habitaciones contiguas, cubriendo las paredes con dibujos, susurrándose por la noche hasta que se duermen. Y Daniel y yo podemos criarlas juntos, como un equipo. En cuanto a mis padres, las noticias vuelan. Ahora alquilan un pequeño apartamento, muy lejos de la casa de la que una vez se jactaron. El negocio se ha ido. La amargura de Isabella es legendaria, y los parientes que solían defenderlos mantienen la distancia. Todo el mundo conoce la historia. Los abuelos que le dijeron a una niña que en realidad no era deseada. Ese es el legado que construyeron.